Hola Yauros, hoy en la horteta vamos con el cultivo de la pitaya en bancales. Sí, en bancales. No lo vamos a hacer a suelo, sino que en un bancal, en una zona que tenemos en casa, que después de mucho tiempo creo que es la idónea para su cultivo. Os voy a decir algunos trucos para qué tipo de abonados son los que necesita, cómo es la planta, su taxonomía y algunos truquitos para que la podáis cultivar sin ningún tipo de problemas. Así que si quieres ver cómo cultivar pitaya en casa, no dejes de ver este vídeo. Y como ya sabes, yo soy Busi. Y esto es la horteta de Busi y sin más, ¡comenzamos! Pues así es, Yauros. Después de un montón de tiempo queriendo poner la pitaya en casa, por fin lo hemos hecho. Hemos encontrado, o por fin, después de mucho estudio y mucho pensamiento de dónde y cómo hacerlo, he encontrado un sitio que creo que va a ser el perfecto y el idóneo para que nuestras plantas de pitaya crezcan sin ningún tipo de problema. Recordad, pitahaya, no pitaya. Es muy diferente. La pitahaya, que es esto de aquí, que tiene una H, es pitahaya. Es esta planta, es este tipo de cactus, y la pitaya es más parecido a lo que aquí conocemos por el fruto de la chumbera. Es muy diferente, aunque ambos están muy ricos. Pero bueno, como os digo, después de mucho tiempo hemos encontrado el sitio. Yo os voy a explicar por qué. La pitaya, como sabéis, pertenece a la familia de las grasas. Es un cactus que da un fruto que se le conoce por fruta del dragón. Hay infinidad de variantes, de colores, de sabores, pero yo he tenido que buscar, como sabéis aquí hace fresco, he tenido que buscar unas variedades que soporten bien el frío. Y he encontrado dos que funcionan muy bien. Una que es de Mallorca, que la pitaya es amarilla, y otra que es la... Bueno, pon el nombre ahí, HM1, que fue un pedido que hice de varias pitayas, y esta ha sido la única, o estas dos han sido las únicas que han soportado los inviernos. ¿Y por qué? Porque la pitaya es una planta que no aguanta bien el frío, lo que hace es que la quema, ¿vale? Entonces, si es en mi caso que la tenemos que cultivar en esta zona en la que llegamos a tener hasta menos 3 grados de temperatura fría, hay que buscar una zona que sea la idónea para su cultivo. Esta planta se desarrolla bien en temperaturas de entre 15 y 25, pero luego soporta temperaturas muy altas. A partir de 38 grados la planta lo empieza a pasar mal, pero como vamos a tener el apoyo del riego, no vamos a tener tanto problema. Pues como os decía, el tema de la temperatura es primordial en el cultivo de la pitaya. Por eso se suele hacer en dos sitios, en sitios donde el clima sea correcto o bien bajo invernadero, porque así evitamos que las plantas tengan ese pico de temperatura frío. Pero en casa, después de mucho observar, tengo una zona en la que tapamos los vientos del norte, está entre dos paredes, luego os lo enseñaré, entre lo que es la casa, y entonces cortamos mucho el viento. Y además tengo la posibilidad, en caso de que tuviéramos mucho frío, de hacer una especie de mini invernadero para protegerla de ese rocío que cae y que es al final el que hace que la planta se perjudique. Pero como os decía, aquí, en esta zona, vamos a poder plantarla sin ningún problema. La pitaya le encanta la luminosidad, que no es lo mismo que la exposición solar. Necesita mucha luz, pero no tanta exposición solar, porque se acaba quemando. Si podemos evitarlo, dándole solo un 30% de sombra durante el día y el resto sol y luego luminosidad, nuestra planta va a funcionar sin ningún tipo de problemas. Y ahora os voy a mostrar un poquito qué es y dónde lo he puesto este cultivo. Bueno, pues lo primero enseñaros la zona. Como veis, teníamos un bancal en casa en el cual no le estábamos dando mucho uso. Lo he limpiado, le hemos puesto tierra nueva, que esa es otra cosa que os voy a explicar. La pitaya, en cuanto a exigencia de suelo, no es muy exigente, ¿vale? Es una planta que dispone de dos tipos de raíces. Una raíz, como todas, abajo, y luego tiene raíz aérea, ¿vale? No es muy exigente en cuanto a suelo y se suele dar bien también en suelos pobres o en suelos muy rústicos. En este caso ha sido un suelo preparado con humus,
con sustrato, con compost y con una mezcla de sustrato que tenía gallinaza y estiércol de oveja, por lo que el suelo está muy fértil, ¿vale? Y lo que hemos hecho ha sido plantarla. Teníamos dos madres, que eran esta de aquí y esta de aquí, y todo lo que veis que está solo son hijos de estas, ¿vale? Lo que hicimos fue cortarlos y hacerlos enraizar, que ahora os voy a enseñar también este proceso, cómo se hace, para que podáis hacerlo vosotros en casa y podáis reproducir con esos podas que tenemos que hacer a la planta y reproduciendo vuestras plantas. Pues como veis le hemos dado este espacio. En cuanto a profundidad son dos bloques, lo que vienen a ser unos 50 centímetros, y lo que os decía, si os fijáis, está la casa y el suelo. Allí está el norte, entonces el viento del norte no le va a dar. Luego tenemos la zona de arriba. Aquí vamos a poner unas guías, ¿vale? Porque esto hay que entutorarlo, porque a la planta de la pitaya le gusta hacer el fruto en la hoja, bueno, en sus pencas que caen, ¿vale? Entonces haremos unos tutores con hierro que irán aquí arriba y nos dará la posibilidad de coger y poner un plástico si vemos que va a hacer mucho frío. En cuanto a riego, la pitaya los primeros años necesita aporte de riego y luego se puede mantener. Si tenemos riego, pues al final la planta va a funcionar mejor, porque al final va a estar bien hidratada y va a crecer bien. Esto luego lo pondremos aquí y la planta se notará porque está dura, ¿vale? Una vez va cogiendo la humedad del suelo, la planta se va poniendo dura. Estas, como las trasplanté hace poco, como veis, aún están un poquito blanditas, pero eso en un par de semanas se quedarán así, como está esta, bastante dura. Entonces la idea era en este hueco de aquí hacer un cultivo de pitaya. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho la pitaya, pero la pitaya que nos venden normalmente, bueno, voy a dar la vuelta, normalmente suele estar muy insípida porque se cosecha muy rápido, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la cosechamos muy en verde, la planta no llega a hacerse esos azúcares y no está buena. Yo que he dejado la planta madurar cuando me han dado frutos, los he cogido ya blanditos y luego en casa os he dejado madurar, es una planta que está muy buena. A todas las personas que nos gustan ese tipo de frutas, de las grasas, de los cactus, de las chumberas, los higos chumbos y tal, es un producto que está muy bueno y además está muy caro, por lo que no me es muy asequible comprarlo, entonces prefiero cultivarlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 plantitas. Unas son más viejas, otras son más nuevas. Si no pasa nada, el año que viene de las dos más viejas a lo mejor empezamos a tener ya flores. Que una curiosidad de la pitaya es que la flor es hermafrodita, o sea, la misma flor tiene tanto hembra como macho. Pero sí que es verdad que es una flor que abre por la noche y tiene sus peculiaridades en cuanto a polinización. Entonces, para un mayor éxito de polinización, la pitaya se suele hacer una polinización manual. Esto ayuda mucho a conseguir un mejor éxito de cuajado en cuanto a frutos. Pero bueno, yo, como veis, conforme voy hablando os voy dando cositas. En cuanto a temas de abonados de la pitaya, potasio y nitrógeno. Fósforo dicen que no tanto, aunque nunca viene mal. Un abono NPK granulado siempre le va a venir bien. Luego un poquito de melaza, un poquito de calcio, un poquito de glicina betaína. Al final, siempre cuanto más apoyo le demos, la planta va a crecer mucho mejor y no va a tener carencias. Suele tener algunas enfermedades de hongos o de insectos, pero normalmente con un buen tratamiento fungicida ecológico suelen funcionar bastante bien y no solemos tener problemas. Sí que es verdad que, bueno, es como todo, al final son plantas y podemos tener algún tipo de problemas, pero por lo normal no tendréis ningún tipo de problemas. Ahora voy a explicaros un poquito cómo hacer esos esquejes de pitaya para que vosotros, ya sea de vuestras plantas que tenéis durante tiempo o de algún amigo que tiene pitaya y vosotros lo queréis poner esto en vuestro balcón, lo tengáis sin ningún tipo de problema. Pues
La pitaya normalmente, como os digo, suele ser productiva en las partes de arriba. Estas partes de aquí abajo son menos productivas. Esta la iremos subiendo así. Pero todas estas que se nos quedan por aquí son partes improductivas. O cuando hacemos la poda para fructificación, que cortamos la pitaya para que nos salga por aquí el brote, que eso también lo explicaré cuando sea el año que viene, porque ahora sin ser la época no me apetece cortarla, quiero que crezca. Vamos a hacerlo con esto. Cortáis por aquí, ¿vale? Y dejáis la planta en un sitio oscuro, que no le dé el sol ni la humedad durante 5 o 7 días. Esto se llama curado, ¿vale? En esta época de curado, nuestra planta lo que va a hacer va a ser, pues eso, se va a curar, va a cicatrizar el corte y luego a través de ese corte es donde va a salir la raíz. Pasados esos 5 o 7 días, incluso 14 días, yo he llegado a tenerla hasta 28, ya los podemos pasar al suelo o a una macetita y las vamos regando constantemente y nos hará raíz. Lo notaréis enseguida porque la pitaya, ¿veis? Estos de aquí son esquejes, ¿veis? La pitaya se cortó y ya empieza a tirar brote nuevo. Aquí tirará y este es un brote nuevo, ¿vale? Empezaréis a notarlo duro y empezará a tirar sin ningún tipo de problema. Y luego ya cuando tenga un tiempo lo podéis trasplantar sin ningún problema al suelo. Mirad. Esta de aquí haremos lo mismo. Es que pincha, ¿eh? Parece que no. Le pondremos una guía y la iremos llevando para arriba. Siempre para arriba. Lo que vaya por debajo cortaremos. Y luego lo que os digo. Si cortáis por aquí, lo mismo. Cortáis, le quitáis un trozo y dejáis esta especie de nervio que tiene dentro, ¿vale? Que es de donde sacará la raíz. Pero como veis, funcionan súper bien. Y diréis, ¿y qué vas a hacer, Busi, aquí en el resto de bancal? En el resto de bancal vamos a poner flores, algún arbustito, pero va a ser sobre todo para tema de decoración, atrayente de polinizadores. Aquí no va a haber cultivo de huerta. Esto va a ser todo tema de plantitas, alguna locasia, ya veremos lo que ponemos, pero va a ser todo tema de más decoración. La verdad es que tenía un montón de ganas de tener pitaya ya en casa y en la horteta era imposible, porque en la horteta hace más frío que aquí. Allí no tengo la posibilidad aún de tener el invernadero, a ver si este año por fin lo puedo tener, que allí tendrá alguna plantita de pitaya, pero sobre todo aquí en casa, que es donde puedo estar protegido, es donde me parece bien tenerla y seguramente se dará mucho mejor que lo que es en la zona de la horteta. Ya sabéis que allí, pues eso, como os he dicho, hace más frío y es un poquito más difícil de controlar el hacer estructuras y taparlas y todo. Entonces aquí en casa, pues oye, es una planta que tampoco pide mucho. Como os digo, no es muy demandante de agua, no es demandante de suelo. Con un buen abonado mensual van a funcionar muy bien y vamos a poder comer esa pitaya, que la verdad es que en casa nos gusta mucho, pero como os digo, no la compramos porque es cara. Una pieza a 5 euros me parece una aberración conforme están las cosas hoy en día. Y otra cosa que os quería enseñar es el sistema de riego, que como sabéis, bueno, tenemos aquí nuestro laboratorio de chiles, que la verdad es que están súper bonitos, están produciendo. Tenemos un montón de chiles de colores, como veis ya están saliendo. Va todo con el sistema de riego. Lo que pasa es que tengo que modificarlo, porque aquí tenemos el limonero, que este año viene muy cargadito de limones. Ahí tiene mucha plaga normalmente, pero bueno, está sacando muy buena brotación. Tenemos limones por aquí, tenemos aquí más limones. Estamos muy recuperándolo mucho, pero pusimos el riego y perdía mucho. ¿Por qué? Porque le puse lo que es el sistema este de riego, que ahora no me sale el nombre. Va, entonces, ¿qué pasa? Que pierde mucho. Al principio tiene mucha fuerza, pero luego, como es tan largo, que son casi 20 metros, pues pierde.
Entonces pondremos un sistema de goteo con gotero cada 30 centímetros, los intercalaremos, pondremos uno aquí, otro aquí y otro aquí, y entonces mojaremos mucho más el espacio. Me hubiera encantado tener este sistema porque me encanta, porque moja mucho más, como veis, moja mucho más superficie, pero cuando llega al final no llega. Mira, os lo voy a enseñar. A partir de aquí, como veis, ya no moja. Aquí es lo último que ha mojado. Aquí ni siquiera ha mojado. Entonces, si queremos tener plantas hasta allí, pues lo tendremos que hacer así. Pero no pasa nada. Se sustituye, se pone la goma, se pone la doble goma y ya está. Simplemente era por aprovechar un poquito el sistema de goteo que tenía. Pero bueno, que no pasa nada. Lo aprovecharemos en otro sitio y ya está. Pondremos un riego convencional por goteo y ya está. Y yo creo que poco más. Creo que ya teníamos un vídeo de la pitaya, pero bueno, os quería mostrar esto porque también estamos en verano, hace mucha calor, os quería hacer un paseo por el huerto, pero la verdad es que el huerto pues ya empiezan muchas plantas a venirse abajo, muchas plagas, y a lo mejor no es tan bonito pues para enseñarlo, aunque si queréis verlo como está, yo no tengo ningún problema. Tenemos un montón de tomates, un montón de pimientos, un montón de berenjenas, calabaza, de todo, tenemos de todo, pero sí que es verdad que a lo mejor no está en las mejores condiciones, porque también estamos con mucho problema de agua, estoy regándolo apenas 15-20 minutos al día, entonces tampoco es cosa de abusar porque tenemos que repartirnos el agua por, ya sabéis allí que es un sistema de riego, vamos por acciones, tenemos 2 acciones y tenemos X metros cúbicos por acción y no podemos pasarnos, entonces hay que jugar. Y he preferido tener un poquito más el huerto en secano y a lo mejor pues no tener tanta producción y que la planta no esté tan bonita, pero sí tener huerto. Entonces es lo que hay. Pero la verdad es que va muy bien, ¿eh? Hay mucha cosecha, ya empezamos a tener muchos melones, sandías, calabazas, un montón. Ya estamos haciendo ya tomate natural, tomate frito, un montón de cositas, que también eso si queréis lo podéis ir viendo en Instagram, que sabéis que allí tenemos un canal muy chulo y pues vamos poniendo más actualizaciones que aquí en La Horteta. La Horteta ya sabéis que estamos con un vídeo semanal y de aquí a poco vamos a empezar con directos. Haremos algún directo entre semana también, como apoyo y como refuerzo a esos vídeos que vamos haciendo, tanto de tutoriales, como ha sido el caso de hoy, como de enseñaros productos, colaboraciones con marcas, etcétera, etcétera. Así que como veis, esto ha sido el cultivo de la pitaya en bancal en casa. Os iremos poniendo actualizaciones, os iré enseñando cositas y espero que os haya gustado. Si, como siempre os digo, si os gusta este tipo de contenido, activar la campanita, suscribiros y darme like y sobre todo compartir, porque compartiendo el conocimiento llega más gente y quizás a ti no te haya ayudado porque eres una máquina y eres un pitayero de narices, pero a la persona con la que tú lo has compartido sí. Así que yauros, sin más, hasta la próxima, yauros.